Saludos, mi nombre es Francesca Cárdenas y en esta oportunidad les estaremos hablando sobre enlaces químicos junto a mi grupo conformado por Isabela Obregón, Jennifer Pasión y Ana Jiménez. Los materiales que estaremos usando para esta ocasión son gradilla con 10 tubos de ensayo medianos, 2 pipetas graduadas de 5 mililitros con pipeteador, cuchara para reactivos, cloruro de sodio, glucosa, sacarosa, almidón, etanol, glicerol y ácido acético. Agua destilada, acetona, que vendría siendo removedor de esmalte, aceite de oliva, toallas de papel y marcador, cinta de enmascarar, guantes, gorros y tapabocas. Los electrones de valencia son electrones que se encuentran en la capa de mayor nivel de la energía del átomo, siendo estos los responsables de la interacción entre átomos de distintos elementos o entre los átomos del mismo elemento, también siendo utilizados en la información de compuestos debido a que presentan facilidad para formar enlaces. Fuerza de electronegatividad. La electronegatividad es una medida de la capacidad de un átomo de atraer hacia sí mismo los electrones que comparte. En la tabla periódica, la electronegatividad generalmente aumenta a medida que te mueves de izquierda a derecha dentro de un periodo y disminuye conforme bajas dentro de un grupo. Como resultado, los elementos más electronegativos están en la parte superior derecha de la tabla periódica, mientras que los elementos menos electronegativos están en la parte inferior izquierda. Un enlace químico es la fuerza que une a los átomos para formar compuestos químicos. Esta unión le confiere la estabilidad al compuesto resultante. La energía necesaria para romper un enlace químico se denomina energía de enlace. En este proceso, los átomos ceden o comparten electrones de la capa de valencia. El enlace covalente ocurre entre átomos no metálicos y de cargas electromagnéticas semejantes, por lo general altas, que se unen y comparten algunos pares de electrones de su capa de valencia. El enlace iónico consiste en la atracción electrostática entre partículas con cargas eléctricas de signos contrarios, llamadas iones, partículas cargadas eléctricamente que puede ser un átomo o molécula que ha perdido o ganado electrones, es decir, que no es neutro. Enlace metálico se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento. Por lo general constituyen estructuras sólidas, sumamente compactas. Es un enlace fuerte que une a los núcleos atómicos entre sí, rodeados de sus electrones como en una nube. Todo lo que nos rodea está compuesto por átomos, que a su vez está compuesto por partículas subatómicas. Estos átomos pueden formar la materia. En la mayoría de estos casos, los átomos no se encuentran flotando individualmente, sino que por el contrario están interactuando con otros átomos. Estos pueden estar conectados por enlaces fuertes o débiles. Los enlaces fuertes mantienen unidas las moléculas, mientras que los débiles crean conexiones temporales. Los átomos tratan de alcanzar el estado más estable posible, esto siempre porque buscan completar la regla del octeto. En el siguiente experimento observaremos diferentes reacciones químicas, la mezcla de ellos y la solubilidad de estos o que estos pueden alcanzar. Para esto usaremos diferentes materiales como agua destilada, glucosa, aceite de oliva, entre otros. De cada soluto sólido, a la acetona y al agua se le agregaron de 2 a 3 puntitas de una paleta. Y de los solutos líquidos se le agregaron 5 gotas de cada soluto sólido a cada solvente. Ningún soluto pasó el tiempo de disolución de 1 minuto. Si se mezclaban o no se veía claramente a los pocos segundos de mezclarlo. En el primer experimento contamos con un solvente que es el agua, el cual tiene interacciones de puentes de hidrógeno. El primer soluto que se le añadió al agua fue cloruro de sodio. Le añadimos 2 puntas de una paletita. Este presenta interacciones de cloruro de sodio y nuestra observación fue que tuvo una buena solubilidad con el agua. Se mezcló en unos 5 segundos, 10 segundos, formando interacciones de puentes de hidrógeno con el agua.
Nuestro segundo soluto fue la glucosa, que también presenta interacciones de puentes de hidrógeno, por lo cual también tuvo una buena solubilidad con el agua, formando interacciones intermoleculares de puentes de hidrógeno. Nuestro tercer soluto fue la sacarosa, que también presenta interacciones de puentes de hidrógeno, formando una interacción intermolecular de puentes de hidrógenos con el agua. Este también tuvo una buena solubilidad y también se mezcló en menos de un minuto. Nuestro tercer soluto fue el almidón, que aunque para nosotras el color estaba un poco blanco, tuvo una buena solubilidad formando puentes de hidrógenos con el agua, también teniendo puentes de hidrógeno como fuerzas intermoleculares en su estructura. Nuestro sexto soluto fue el etanol, también presenta puentes de hidrógeno en su estructura y formó puentes de hidrógeno con el agua. También tuvo una buena solubilidad y también se mezcló casi que instantáneamente. El glicerol también presenta puentes de hidrógeno en su estructura, por lo que formó puentes de hidrógenos con el agua. También tuvo una buena solubilidad, también se mezcló casi que instantáneamente. El ácido acético también tuvo una buena solubilidad con el agua porque presenta puentes de hidrógeno. También se mezcló casi que instantáneamente. Y nuestro último soluto fue el aceite de oliva, que este presenta interacciones dipolo inducido o fuerzas de London. Este sí no presentó una buena solubilidad con el agua, aunque al mezclarlo pareciera que se juntan. A los segundos que uno lo deja quieto, se va separando el agua del aceite y el aceite queda arriba porque tiene menos densidad que el agua. Nuestro segundo solvente fue la acetona, que presenta fuerzas dipolo-dipolo y fuerza de dispersión de London. El primer soluto que se le agregó fue el cloruro de sodio, con el cual no tuvo buena solubilidad porque no pudo formar ninguna fuerza de interacción, ya que el cloruro de sodio presenta fuerzas ion-dipolo y también puede formar puentes de hidrógeno. Nuestro segundo soluto fue la glucosa, que tampoco presentó una buena solubilidad con la acetona, ya que tampoco pudo formar puentes de hidrógeno y esta también contiene puentes de hidrógeno en su estructura. Nuestro tercer soluto fue la sacarosa, que tampoco tuvo una buena solubilidad con la acetona, ya que tampoco pudo formar interacciones intermoleculares. Nuestro cuarto soluto fue el almidón, tampoco tuvo una buena solubilidad con la acetona, ya que tampoco pudo formar ninguna interacción molecular. Nuestro siguiente soluto fue el almidón, tampoco obtuvo una buena solubilidad con la acetona, ya que no pudo formar ninguna interacción molecular. Nuestro siguiente soluto fue el etanol, que presenta puentes de hidrógeno en su estructura y también interacciones dipolo-dipolo, por lo que esto lo permitió formar una interacción dipolo-dipolo con la acetona y tuvo una buena solubilidad. El glicerol fue nuestro siguiente soluto, también presentó una buena solubilidad con la acetona, ya que este sí pudo formar interacciones moleculares dipolo-dipolo con ella. Nuestro siguiente soluto fue el ácido acético, el cual también pudo tener una buena solubilidad, ya que son estructuras semejantes, lo semejante es soluble en lo semejante. Nuestro último soluto fue el aceite de oliva, el cual tampoco tuvo buena solubilidad en la acetona, aunque también presenta fuerzas dipolo inducido. ¿Qué tipos de fuerzas permiten llevar a cabo las disoluciones acuosas? Las disoluciones acuosas son posibles debido a las fuerzas intermoleculares como las fuerzas dipolo-dipolo y los puentes de hidrógeno. Estas fuerzas permiten que los solutos se mezclen y dispersen en solventes acuosos. Las estructuras de estas moléculas son similares, por lo tanto las fuerzas de atracción intermoleculares son esencialmente las mismas. Así el proceso de disolución no provoca un aumento o disminución significativo de energía. ¿Qué influencia tienen las diferencias de electronegatividad entre átomos que componen una sustancia y su disolución en agua o compuestos orgánicos? Las diferencias de electronegatividad entre átomos de una sustancia influyen en la polaridad de los enlaces químicos y por lo tanto en su capacidad para disolverse en agua o compuestos orgánicos. Cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad, más polar será el enlace y más soluble será en agua, ya que el agua es un disolvente polar. En compuestos orgánicos, la solubilidad también puede depender de otros factores como el tamaño y la forma de las moléculas, así como las fuerzas intermoleculares. Porque el agua es un solvente universal. Si bien es cierto que el agua no disuelve todas las sustancias, es la sustancia que disuelve más sustancias que cualquier otro líquido conocido. Al formar fácilmente enlaces de hidrógeno puede disolver compuestos orgánicos, inorgánicos, iónicos y neutros. Estas propiedades del agua permiten que tenga moléculas con carga eléctrica positiva, mientras que el lado de oxígeno tiene carga eléctrica negativa.
Cuando las moléculas o iones interactúan entre sí con las moléculas del agua, se determina si existe un equilibrio entre disolvente y soluto. En esta fase también intervienen factores como la temperatura y la presión. Para concluir, tenemos que la solubilidad de una sustancia está influenciada por los enlaces químicos presentes en ella, así como las interacciones intermoleculares y la estructura molecular, lo que determina su capacidad para disolverse en un solvente particular. Los enlaces químicos presentes en una sustancia afectan su solubilidad en un solvente dado. Por ejemplo, las sustancias con enlaces iónicos tienden a ser solubles en solventes polares como el agua debido a las interacciones electrostáticas entre los iones de las moléculas de agua, mientras que las sustancias con enlaces covalentes polares tienden a ser solubles en solventes polares y no polares, ya que pueden interactuar mediante enlaces de hidrógeno, dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión. Mientras que la solubilidad de la acetona con diferentes sustancias depende de la naturaleza polar o apolar del solvente, así como de las interacciones específicas entre la acetona y el soluto en cuestión.